Momento del ataque. El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ocurrió a minutos de haber concluido la misa que ofició, a plena luz del día y a tan solo unos metros de la parroquia. Tenemos el video del crimen. ¿Montaje sinaloense? Como se lo presenté el 14 de agosto, Héctor Melesio Cuen fue asesinado en el mismo lugar donde estuvo Ismael El Mayo Zambada antes de ser llevado a Estados Unidos, y no en la gasolinera en la que captaron su camioneta, como la Fiscalía Estatal quiso hacer creer en un inicio. Así lo reveló la Fiscalía General de la República al encontrar sangre de la víctima en el sitio. Hoy, el gobernador Rubén Rocha evitó pronunciarse al respecto. Sigue la disputa. La confrontación entre poderes en rechazo a la resolución judicial que ordena retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial continúa. Gobernadores y diputados de Morena dieron su respaldo al gobierno federal. Jueces y magistrados iniciaron las contramañaneras para responder a los señalamientos que se hacen en su contra. Vuelve la serie soñada. Dodgers y Yankees se enfrentarán en la Serie Mundial, provocando gran expectativa entre aficionados al béisbol por revivir el duelo entre los dos equipos más populares de Estados Unidos, que no se daba desde 1981. La violencia en Chiapas cobró una nueva víctima. Se trata del padre Marcelo Pérez Pérez, quien fue asesinado al salir de la misa que acababa de dar en San Cristóbal de las Casas. El hecho causó impacto a nivel nacional e internacional por el activismo que el sacerdote desempeñaba. Ayer en su funeral y hoy en una misa, sus familiares y los feligreses lamentaron lo ocurrido. Empezó a gritar la gente que estaba, que era el padre, que lo habían balaceado. Y nos venimos y sí, lo vimos, pero fueron varios disparos que le dieron en su cabeza. Señor, el eterno descanso. Descanse en paz. Así sea. Que nuestro hermano Marcelo y todas las víctimas inocentes de la historia, por la misericordia de Dios. Condenamos el brutal asesinato del padre Marcelo Pérez. Este acto de violencia no solo afecta a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, sino que hiere a toda la iglesia en México. Quisiera manifestar que lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. Desde ayer, en el momento en que ocurrió, de inmediato me informó la secretaria de Gobernación y no podemos especular. Necesitamos que se hagan las investigaciones. Y vamos a ver si atrae el caso la Fiscalía General o se queda en el Estado. Como le decía el padre Marcelo, era conocido por su activismo. Trató de interceder para frenar la violencia en la zona de los Altos de Chiapas, pero esa labor lo puso en peligro. De hecho, por eso lo trasladaron a San Cristóbal de las Casas. Aquí le presento el momento de su asesinato, captado en video, y las amenazas que enfrentó desde el año 2015. Es un trabajo de mi compañero Jonathan González. El padre Marcelo fue asesinado por dos personas a bordo de motocicletas la mañana de este domingo, después de oficiar la misa en el barrio de Cuxtitali, al norte de San Cristóbal de las Casas. Su cuerpo quedó en el interior de su camioneta, a escasos 200 metros de la iglesia, cuando los feligreses apenas salían. Aún no hay avances ni se ha definido la línea de investigación.
Al padre Marcelo lo mataron por ser un mediador, promotor y constructor de paz en Chiapas. Al padre Marcelo lo mataron por haber denunciado las injusticias en nuestros pueblos, por haber alzado la voz contra la violencia perpetrada por el crimen organizado y por el Estado mexicano, los desplazamientos forzados, los encarcelamientos injustos y los asesinatos. Incansable y valiente es como el pueblo creyente de Chiapas recuerda al padre Marcelo Pérez Pérez, quien fue ordenado como uno de los primeros sacerdotes indígenas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en el año 2002 por el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel. Por 22 años caminó por las comunidades indígenas, pero también en Chenaló y Simojovel, donde encabezó marchas para denunciar la venta de droga y la presencia del crimen organizado. Pero también exigió la justicia y la verdad de los conflictos, situación que lo obligó a vivir en medio del hostigamiento y amenazas desde el 2015. El contexto de violencia se agudizó en 2021, cuando fue acusado de ser el promotor del levantamiento del grupo armado Los Machetes y la desaparición de 19 personas, acusación que fue rechazada. Sí, eran constantes sus comentarios y lo sabíamos en el ambiente de los sacerdotes que estaba amenazado de muerte y él sabía que había esas amenazas, pero eso no lo debilitaba en vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Las amenazas fueron subiendo de nivel y fueron más constantes, y claro que también antes eran grupos más pequeños de delincuentes o amenazas de pequeños grupos, pero pues ahora en esta última etapa que se metió a resolver la problemática en Panteló, pues los intereses políticos, económicos y del control de territorio pues fueron de una dimensión muchísimo más grande. Algunos líderes religiosos coincidieron en que el sacerdote fue asesinado por el crimen organizado. Aunque las autoridades le ofrecieron seguridad, él la rechazó. Sí, las medidas. ¿La rechazó? Sí, la rechazó, porque él lo que decía y me lo compartía y públicamente también lo dijo. O sea, yo no estoy pidiendo seguridad para mí, yo estoy pidiendo seguridad para el pueblo. Nuestro llamado a las autoridades es de que vean la forma inteligente de desarmar a esos grupos armados, aquí y allá. Que no estén esperando que la gente haga denuncias, la gente no va a hacer denuncias porque se juegan la vida. Este lunes el cuerpo del padre Marcelo fue velado en la casa de sus padres en su pueblo natal, San Andrés Larrainzar, hasta donde llegaron cientos de personas de comunidades y pueblos indígenas. Sus restos descansarán en el patio central de la parroquia de la cabecera municipal. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Eran las 8 de la mañana con 52 minutos según lo registró esta cámara de videovigilancia al exterior de la iglesia donde el padre acababa de dar la misa. Se ve todavía los feligreses que están saliendo de esta iglesia, ahí se están retirando y justo del lado izquierdo de su pantalla se ve un vehículo que avanza. Ese vehículo blanco es la camioneta Ford Edge Titanium en la que iba el sacerdote, avanzó y en ese momento es cuando una moto se le empareja y le dispara al sacerdote. Ahí quedó. Son unos cuantos metros de distancia de la parroquia de donde acababa de salir, es media cuadra, aceleró, llega a la siguiente cuadra y ahí es donde la moto lo intercepta y se para junto al vehículo en el que iba el sacerdote. Ahí le dispararon, ahí terminaron con la vida de Marcelo Pérez Pérez. Minutos después del asesinato, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, publicó un mensaje en su cuenta de X donde condenó lo ocurrido, dijo que habrá colaboración para que haya justicia. La Fiscalía Estatal solo ha emitido un comunicado detallando los hechos, pero no ha dado nada más de información sobre ¿en qué van las investigaciones? La Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció esta tarde a solicitar medidas de protección para los familiares del sacerdote. En un comunicado, el organismo señaló que se mantendrá al tanto de la investigación, por lo que hizo un llamado al Estado de Chiapas para que sea rigurosa la investigación del Estado de Chiapas. Aunque, y aquí aclaración para la CNDH, se supone que la Fiscalía de Chiapas es autónoma. La CNDH pide rigor al Estado completo, lo que es tener una CNDH
de piedra. La Iglesia Católica también reaccionó al asesinato, al igual que diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos nacionales e internacionales. Incluso la Embajada de Alemania en México se sumó a las voces que exigen justicia para el sacerdote. En comunicados, publicaciones de redes sociales, pidieron un fin a la violencia, el esclarecimiento de los hechos y medidas para proteger a sacerdotes y a cualquier persona que esté dentro de sectores vulnerables de la población. Apenas el 13 de septiembre, el padre Marcelo participó en una marcha por la paz a la que asistieron 15,000 personas. Se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí hizo un llamado a la clase política para que tomara en serio la inseguridad en la entidad, pues además de él, otros párrocos estaban en peligro. Nosotros seguimos manifestándonos, nosotros vamos a seguir movilizándonos, nosotros seguimos arriesgando nuestras vidas, pero le pedimos a Dios que ellos hagan su trabajo, que ellos de verdad tomen en serio en defender la vida del pueblo. Bueno, por ejemplo, el padre Víctor, el párroco de Panteló, también él está en peligro. El padre Neri de Frontera Comalapa, el padre Matías de Chicomucelo y los párrocos de la zona sierra, pues están sufriendo también persecuciones. Sin embargo, allí están. Una de las ciudades más importantes de Chiapas es donde la población se siente más insegura. Así lo reveló la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. La ciudad fronteriza de Tapachula es la ciudad donde sus habitantes perciben más inseguridad de todo el país. El 91% de los habitantes de Tapachula se siente inseguro, colocándose por encima de los habitantes de Naucalpan en el Estado de México y de Fresnillo, Zacatecas, que estuvo en primer lugar desde el año 2020. En Tapachula, mi compañero Julio Navarro conversó con algunos habitantes para conocer lo que les provoca sentirse así, inseguros. Por la migración no, una parte sí, porque hay personas que se dedican a traer gente y todo eso, pues. Si se roban algo, uno llama a la patrulla, nada, nunca llegan. Inseguro por tanta delincuencia que hay ahorita. ¿A ustedes los choferes sí les ha afectado? Pues sí, bastante, porque que andamos en ruta y a veces no sabemos ni quién se sube a las combis como pasajero. Pues mucha migración que hay, ya ves que vienen gentes malas, vienen gentes buenas y a veces no sabemos qué maña traen esta gente. Por algunas delincuencias, algunos enfrentamientos que han habido aquí en la ciudad, en el estado. Composición en cuestión de migrantes, la descomposición de muchos factores que genera en cualquier ciudad es lo que le da más auge a la inseguridad. Hace poco más de 2 meses, el 14 de agosto exactamente en este espacio, le informé que el diputado federal electo y exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, fue asesinado por sicarios de Joaquín Guzmán López en el rancho Huertos del Pedregal y no en una gasolinera como había informado la fiscal en ese entonces de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, el 29 de julio. Fuentes consultadas por Milenio revelaron información del asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuen el 25 de julio. Todo indica que el político sinaloense no falleció a causa de los disparos que, según la Fiscalía Estatal, recibió en una gasolinera. Héctor Melesio Cuen fue sometido por sicarios de Joaquín Guzmán López en el rancho Huertos del Pedregal, donde habría sido visto por última vez. Los sicarios del Güero habrían torturado al diputado electo por algún tiempo. Le ordenaron colocarse de rodillas, pero al no obedecer, al menos uno de ellos le disparó en las piernas y después lo abandonaron. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa habría fallecido a bordo de su camioneta, y no en la clínica privada a la que fue trasladado después del supuesto intento de robo en una gasolinera. Un día después de que le presenté aquí esta información, el 15 de agosto, la Fiscalía General de la República informó en un comunicado que en la necropsia de Héctor Melesio Cuen de la Fiscalía Estatal no se habían establecido de forma correcta los signos del cadáver, que el cuerpo tenía un fuerte hematoma en la cabeza y que presentaba 4 disparos en las piernas, algo que no coincidía con la versión de que había sido asesinado por un intento de asalto. Además, informó que no se había procesado de forma apropiada el lugar de los hechos ni la camioneta de la víctima. Este fin de semana, la Fiscalía General de la República publicó un nuevo comunicado en el que confirmó que encontró restos de sangre de Héctor Melesio Cuen en el rancho Huertos del Pedregal, lo que prueba que fue asesinado en ese lugar muchas horas antes del supuesto asalto ocurrido en la gasolinera. Señaló que el chofer del ex rector de Sinaloa, Fausto Corrales, negó que anteriormente haya declarado ante las autoridades de Sinaloa, como se había informado en un principio. Según la versión de la Fiscalía de Sinaloa, el chofer les había dado esa versión del asalto y que por eso presentaron aquel video de la gasolinera. Bueno, pues esta misma persona dice que nunca dijo lo que la Fiscalía dijo que declaró. Detalló que la sangre encontrada en la camioneta de
la batea en la que supuestamente se trasladó Héctor Melesio Cuen era de uno de los escoltas de Ismael El Mayo Zambada, identificado como Rodolfo Chaires. Eso es lo que dice el comunicado de la Fiscalía General de la República de este fin de semana. Con este comunicado queda descartada completamente la versión que presentó la exfiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, hace casi 3 meses y que recibió el apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya en su momento, quien a su vez contó con el respaldo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Se trató de un montaje sinaloense? 4 días después del asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuen, la entonces fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, presentó por primera vez en conferencia de prensa la versión de que el homicidio del ex rector de la Universidad de Sinaloa había ocurrido en un intento de asalto. La víctima fue lesionado por proyectiles disparados por arma de fuego en una gasolinera ubicada en La Presita, municipio de Culiacán. ¿Tiene la fiscalía en el robo de vehículo, fiscal? Es una línea de investigación, es la que tenemos. Sí, es la que proporciona el testigo presencial de los hechos, obviamente es la prioritaria para nosotros. La versión se tambaleó el 10 de agosto cuando la defensa de Ismael El Mayo Zambada denunció en esta carta su supuesto secuestro y en la que expuso que, contrario a la versión oficial, Melesio Cuen había sido asesinado al acudir a una reunión en la que también estaban convocados 2 hijos del Chapo Guzmán y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ese mismo día recibió en Culiacán el apoyo de la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí, en Culiacán. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya. A decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiere estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia. Para atajar los cuestionamientos, el 12 de agosto, Sara Bruna Quiñones ofreció una segunda conferencia en la que presentó el video que ahora se sabe fue un montaje y en la que reconoció la existencia de otras versiones de los hechos. Han surgido indicios públicos que nos desvían un poco de la primera versión. Es decir, nos hacen suponer que pudo ser de otra manera los hechos. 4 días después de esas declaraciones, Sara Bruna Quiñones informó sobre su renuncia al cargo a través de su cuenta de X en un breve mensaje en el que agradeció al gobernador Rocha Moya y donde aseguró que durante su gestión al frente de la Fiscalía, las cosas se hicieron bien. Entonces usted le pidió la renuncia. ¿Le aconsejó usted, gobernador? Sí, podría decirle aquí en esas palabras, pero no que se la haya pedido. ¿Se la aconsejó? Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la presidenta Claudia Sheinbaum fueron cuestionados sobre esta revelación de la Fiscalía General de la República. Sus respuestas fueron muy diferentes a las de hace 2 meses. También saber si van a iniciar investigaciones del gobernador o si ya dio una declaración. Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ellos también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican. No tengo opinión, ya la tuve. Yo no puedo emitir opiniones de valor en un proceso de investigación. Mientras tanto, la violencia no para en Sinaloa. Hoy se reportaron bloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales en los municipios de Cozalá y Elota. Además, han sido localizados los cuerpos de al menos 3 personas en Culiacán. Mientras tanto, el fin de semana, 2 hombres armados entraron al Hospital General de la capital de Sinaloa. Ahí intentaron rematar a un hombre que llegó herido de bala. Las instalaciones del periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa, fueron atacadas por miembros del crimen organizado el pasado 17 de octubre, aquí se lo informamos. El gobierno estatal minimizó el hecho. Sin embargo, tan solo 2 días después, un repartidor de este mismo medio, El Debate, fue perseguido y desaparecido. La historia es de Manuel Aceves. El tema del debate también fue una suerte de lo que llaman células de generadores de violencia
que se vienen con la idea de jalar a la policía para un lado determinado. No fue, definitivamente eso lo tenemos ya debidamente estudiado, no fue una agresión directa. Claro que es un ataque directo al medio, ¿no? Y a cualquier medio, o sea, que estamos expuestos todos a que esto no suceda. ¿Qué puedo esperar yo? Que mañana pasado, por estar aquí en este lugar manifestándome, que es mi derecho, vayan y rafagueen mi casa. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, minimizó el ataque que sufrió el periódico El Debate el pasado 17 de octubre y rechazó que se trató de un ataque directo. Sin embargo, 2 días después, un trabajador del mismo medio fue perseguido, alcanzado, atacado y desaparecido. Este hecho indignó a grupos de activistas que consideran el ataque al Debate como un mensaje para silenciar a la sociedad. Claro que fue un ataque directo y la prueba está que 2 días después o al día siguiente privan de la libertad al compañero Sergio. Una persona humilde, o sea, de los eslabones más bajos de la cadena, pero que no puede sonarnos ajeno a la situación que había dado horas antes en su centro de trabajo, que es El Debate. La madrugada del sábado 19 de octubre, Sergio Cárdenas salió de su casa, confiado en que el ataque contra su centro de trabajo había sido una coincidencia y no un ataque directo. El gobernador dijo que les iba a poner protección. Ayer nosotros fuimos a una entrevista a la casa editorial del Debate y no había absolutamente ninguna patrulla afuera. De hecho, muy pocos compañeros de mi papá fueron a trabajar por miedo. Así es. Por miedo a que les hagan algo y es entendible, todos tenemos miedo. Yo lo único que pido es que liberen a mi padre. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuel Aceves. ¿Dónde estás, Rocha? ¡Sal y da la cara! ¡Sal y dar la cara, por favor! Dijiste que ibas a buscar a mi padre y no lo has hecho. ¡Mi padre no ha vuelto! Y ya hay detenciones en Sinaloa. Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional lograron la detención de Luis Alberto Enes, alias El Cañas, señalado por estar vinculado con la célula del cártel de Sinaloa de los Chapitos, ser presuntamente la mano derecha de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, que ha huido en varias ocasiones. De acuerdo con la Sedena, El Cañas es uno de los responsables de la violencia generada ahí, en Sinaloa. Las autoridades federales informaron que además, en el operativo, se logró la detención de otras 4 personas y el aseguramiento de armas de alto poder, equipo táctico y vehículos. En este espacio le hemos informado sobre los nexos entre cárteles mexicanos y miembros del crimen organizado de origen extranjero, quienes son contratados para entrenamiento paramilitar. Como muestra de ello, hace unos meses le dimos cuenta de la detención de 2 hombres de origen colombiano en Buenavista, Michoacán. Llevaban un fusil tipo Barrett y otras armas largas. También hace apenas un mes, la Fiscalía de San Luis Potosí confirmó la detención de 2 sujetos de origen extranjero, quienes se identificaron como presuntos miembros del ejército ucraniano y quienes supuestamente dijeron estar en nuestro país entrenando a miembros de un grupo criminal. En este contexto, según el diario de Países Bajos, The Telegraph, Marco Eben, originario de Holanda y uno de los narcotraficantes más buscados por la Europol, fue visto en México, en Sinaloa. De acuerdo con el diario europeo, Eben estaría implicado en distintos enfrentamientos armados que han tenido lugar en ese estado, apoyando al cártel de Sinaloa. Hasta el momento no se ha dado ningún pronunciamiento oficial de las autoridades mexicanas al respecto, aunque fueron difundidos estos videos sobre su presunta participación con el cártel de Sinaloa. Toegeleid dat toen hij eigenlijk in Turkije in de problemen kwam, men daar heeft gezegd kom maar naar ons toe. Hij nu tijd in Mexico, in de Sinaloa, aan het vechten is met vertrouwelingen van El Chapo. La defensa de los hijos de El Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López, confirmó que ya están en negociaciones con autoridades de Estados Unidos para lograr un acuerdo. Su abogado Jeffrey Lichmans lo declaró este lunes al salir de una audiencia en seguimiento al proceso contra Ovidio Guzmán en el Tribunal de Chicago. La siguiente revisión será el próximo 7 de enero, misma fecha que comparecerá Joaquín Guzmán López. En la audiencia de hoy, el abogado confirmó que lo que buscan es un acuerdo de culpabilidad que permita reducir la eventual condena. We're engaging in plea discussions. It may end up with a plea, it may not.
We'll probably know more by the next court appearance. We asked for some time to continue plea negotiations. They've never been out of jail. No. They've been out of the Bureau of Prisons, right. Oftentimes due to overcrowding or because of movements of prisoners. They go to other facilities that are still prisons, just not under the Bureau of Prisons. Mientras eso pasa con los hijos, el padre ha solicitado al juez federal Brian Cogan que analice la posibilidad de ordenar un nuevo juicio en su contra en una moción escrita a mano desde la cárcel de supermáxima seguridad allá en Florence, Colorado, donde está recluido. El Chapo Guzmán expone como razón número 1 para solicitar este nuevo juicio que él debió ser extraditado y procesado en una corte de Texas o de California, que era lo que según él corresponde a la regla de especialidad del tratado a partir de la orden de arresto ejecutada en su contra. Acusó que quien fue su abogado, Eduardo Valareso, no lo representó de una forma adecuada en el proceso iniciado en su contra. Ya veremos qué respuesta le da el juez Brian Cogan a esta moción. Este fin de semana, gobernadores, gobernadoras de Morena emitieron una serie de comunicados en las que rechazaron los intentos de distintos jueces de conceder amparos para frenar la implementación de la reforma al Poder Judicial. Manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta serie de comunicados contuvo el mismo mensaje, pero tuvieron que hacer por lo menos 3 publicaciones, porque en algunos hubo errores. En el primer comunicado sumaron a la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, que es panista, no es de Morena, además de que al gobernador veracruzano Cuitláhuac García lo mencionan como gobernadora. En la segunda versión del comunicado modificaron uno de los párrafos para borrar la amenaza de castigo para quien abuse de su autoridad que incluían en el primer comunicado refiriéndose a los jueces. La gobernadora de Aguascalientes ya fue retirada del comunicado, pero también se fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ahí no aparecía. Tuvieron que hacer una tercera versión del comunicado para volver a poner al gobernador de Sinaloa. Hubo miembros de Morena que compartieron las publicaciones con todo y errores y al darse cuenta pues las eliminaron y ya publicaron el comunicado definitivo. Hoy el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados también se sumó al respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo que ningún órgano de un poder constituido como un juzgado de distrito o incluso la propia Suprema Corte de Justicia puede estar por encima y anular las decisiones que toma el órgano revisor de la Constitución. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la resolución de la jueza Nancy Juárez. Reiteró que el amparo interpuesto que se interpuso y que ella concedió, por lo menos una suspensión provisional, no procede. Lo que ella ordenó es que se retire del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. Este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a cuestionar ese amparo otorgado por la jueza Nancy Juárez y tuvo respuesta en el inicio de las contramañaneras organizadas por jueces y magistrados. Es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine la publicación. ¿Qué dice la ley de amparo? En el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, 1, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo procede contra reformas constitucionales y el artículo 61 no lo impide. Eso es lo que hoy se está planteando y esto es lo que hoy los jueces tendrán que decidir y no se ha decidido en definitiva. Ya están diciendo que estoy en desacato, que, hasta de violencia política de género me acusaron. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los defectos que señalan, que lo recurran. Es claro y notorio que se está violando la ley de amparo y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Yo diría que deben cumplir la ley, tiene toda la razón, la estamos cumpliendo. En donde me parece que no tiene la razón es en decir que no la estamos cumpliendo. Lo que no es correcto es que las partes se asuman como el juez. En este caso la Consejería Jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza, violando la ley de amparo, da una suspensión. Les pedimos a los legisladores,
le pedimos a la Presidenta de la República que vuelvan a consultar a sus consejeros jurídicos para que escuchen una opinión diferente de la que ellos hoy también están escuchando. En la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que encabezó la UNAM, el rector de esta casa de estudios, Leonardo Lomelí, advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas en México. Señaló que el derecho constitucional enfrenta el reto de adaptarse. En este evento también estuvo la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Ahí consideró que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado. Enfrentamos fenómenos políticos que debilitan las instituciones democráticas, por lo que la defensa de los derechos fundamentales, el respeto a la división de poderes y el fortalecimiento de marcos constitucionales son imperativos para respaldar los procesos de paz y desarrollo. De que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado, porque la democracia constitucional en el mundo entero y muy señaladamente en nuestro país atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles. La tormenta tropical Nadine, en combinación con el Frente Frío número 4, causó afectaciones en distintas partes del país. En Veracruz, más de 40 municipios presentan afectaciones, más de 5,000 viviendas quedaron inundadas. Hasta el momento hay al menos 2 personas que murieron por causas relacionadas con este temporal. En Puebla hubo derrumbes en la zona norte y de la Sierra Negra. La caída de toneladas de tierra provocó el bloqueo de las principales vías de acceso a al menos 5 municipios, que además presentan fallas en el suministro de energía eléctrica. Y en Oaxaca, al menos 8 poblaciones de la Sierra Mazateca quedaron incomunicadas debido a las inundaciones y derrumbes. Autoridades estatales informaron que al menos 200 familias que habitan en una zona de peligro tendrán que ser trasladadas a albergues. Y las lluvias continuarán en el país. En pantalla pueden escanear este código QR para consultar el clima en su municipio. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes a torrenciales en 20 entidades del país, provocadas por los remanentes de la tormenta Nadine, la llegada del Frente Frío número 5, canales de baja presión y la formación de la tormenta tropical Christy frente a la costa de Guerrero. El ejército de Israel publicó un video que muestra al líder de Hamas, Yahya Sinwar, y a su familia en un túnel en la Franja de Gaza horas antes del ataque del grupo terrorista palestino del 7 de octubre del año 2023 ocurrido en Israel. En las imágenes se ve cuando Sinwar, 2 niños y una mujer parecen estar llevando provisiones a otro punto del que fuera su escondite antes del ataque en territorio israelí. Aunque aún no se ha precisado en qué zona se encontraba este túnel, vale la pena recordar que este hombre, líder de Hamas, fue asesinado la semana pasada por las fuerzas de Israel. En la bitácora de las elecciones de Estados Unidos, a 2 semanas y un día, rumbo a lo que ocurrirá el 5 de noviembre, este lunes, el republicano Donald Trump participó en la reunión de líderes religiosos en Concord, allí en Carolina del Norte. Dijo que le gusta pensar que durante el fallido intento del asesinato en su contra, el 13 de julio en Pensilvania, Dios lo salvó con un propósito, y es hacer que Estados Unidos sea más grande que nunca. Kamala Harris estuvo en Waukesha, en Wisconsin, donde respondió a preguntas sobre sus planes en caso de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Fue presentada por la congresista Liz Cheney, quien era republicana, y una conversación que estuvo moderada, por cierto, por el comentarista político Charlie Sykes. A poco más de 2 semanas para las elecciones presidenciales, el candidato republicano Trump hizo este domingo campaña, un show en un local de McDonald's que cerraron para que él hiciera este show en Pensilvania, estado clave de la elección. Acusó a su rival demócrata Kamala Harris de haberse inventado que de joven trabajó para esta cadena de comida rápida. El republicano hizo una parada en este local, ahí afuera, a las afueras de Filadelfia, se puso el delantal, pasó unos minutos cocinando las papas fritas como le enseñaron los empleados y repartiéndolas a través de la ventanilla, diciendo que pues era de su parte, era un regalo del expresidente. La candidata demócrata Kamala Harris cumplió este domingo 60 años, lo celebró haciendo campaña en otro de los estados clave, Georgia. En este evento celebrado en la iglesia Divine Faith Ministries, fue el músico Stevie Wonder el encargado de cantar Happy Birthday, acompañado de un coro de esta congregación. Harris insistió en que Estados Unidos es un país que se basa en hacer cosas enfocadas en el mejor interés de sus hijos y familias, ayudando a las personas a salir de la pobreza. La investigación forense sobre la muerte del cantante Liam Payne
determinó que el exmiembro de One Direction había ingerido distintas drogas antes de caer desde el tercer piso de un hotel en Argentina, entre ellas éxtasis, crack, ketamina y una mezcla de drogas conocida como cocaína rosa. Además, según medios internacionales, la policía encontró una botella de alcohol en la habitación del artista, así como medicamentos recetados contra la ansiedad. Este fin de semana se realizaron distintos homenajes en su honor en varias partes del país y del mundo. Fans de One Direction se reunieron en Gran Bretaña, en Indonesia, en Francia, Sydney. Aquí en México lo hicieron en las principales ciudades, hicieron vigilias en honor al intérprete y así las imágenes. Y ha sido algo duro que Liam haya fallecido. Ha sido You and me got a whole lot of history. We can be the greatest team. I'm just thinking about you, baby. I'll spend her love until she's broken inside. Pay attention, I hope that you listen. 'Cause I got the fire now. Right now, I'm completely defenseless. Your eyes on me. I'll show you my heart. El expresidente de Uruguay, José Mujica, reapareció en público en el cierre de campaña del Movimiento de Participación Popular rumbo a las elecciones presidenciales en ese país el 27 de octubre, en unos cuantos días. Mujica, que tiene 89 años, señaló que está peleando con la muerte, aunque no quiso perderse el cierre de campaña de forma simbólica. Además, envió un mensaje a los más jóvenes. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Pausa y volvemos. Mine Letaide, editora general de La Afición, con la Serie Mundial soñada. ¿Cómo estás, Mine? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, después de 43 años, de nueva cuenta se enfrentarán los Yankees y los Dodgers. Sí. Por supuesto, los Dodgers recordando justamente esa edición de 1981 que se la llevaron y, bueno, con Fernando Valenzuela, recordemos, como protagonista. Vamos a ver detalles justamente de este enfrentamiento en Serie Mundial. Mine, ¿y todavía hay boletos? No hay boletos, ya Alejandro, no hay boletos. Exactamente. El más barato valía 25,000 pesos aproximadamente, 24,000. ¿O valía? Pedacito, valían, ¿no? Ahora los podemos encontrar en los sitios de reventa, que obviamente son autorizados, recordémoslo. ¿Por qué? Porque la gente sube su boleto, ¿no? Si tú ya no lo vas a utilizar, lo subes a una plataforma y es así como funciona la reventa autorizada, exactamente, por mencionarlo de alguna manera. Pero bueno, todos aquellos que quieran asistir a esta Serie Mundial, pues para muchos de ensueño, para todos los amantes del béisbol, tendrán que pagar más allá de esos 25,000 pesos que mencionábamos por el boleto más barato, que era justamente para los dos primeros que se juegan en el Dodger Stadium. Sí, ¿primer juego cuándo es? Este viernes a las 18 horas con 6 minutos para estar atentos. Bien, cobertura por supuesto en La Afición y en la multiplataforma de Multimedios, por supuesto también en nuestro sitio especializado en béisbol, Séptima Entrada. Claro que sí, y tendremos enviados para que sigan todos los detalles. Muy bien, Mine, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Mine Letaide, gracias a ustedes por habernos acompañado. Con esto nos despedimos, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.